Ya, este video va a ser un pequeño análisis electoral eh, para que le sirva a diferentes grupos, movimientos, youtubers, eh, con el objetivo de que puedan tener alguna herramienta para identificar a las personas a las cuales ellos están mandando su mensaje. ¿Ya? Normalmente los partidos políticos, los movimientos que tienen algún tipo de recurso, tienen recursos, logística, contratan encuestas, hacen diferentes aplicaciones metodológicas para poder identificar quién es el electorado a la cual ellos van a mandar su mensaje. Y no lo mandan un mensaje así al aire, sino que es un trabajo sistemático, etcétera, sobre todo los partidos que buscan obtener alguna participación electoral, o sea, que están luchando por el poder político, y aparte que también reciben financiamiento del Estado. Entonces, es bien difícil para los nuevos movimientos poder contar con información que les permita identificar cuáles son los grupos, cuánto es la cantidad potencial de personas que pueden seguir tu idea, a cuál visualizar también qué otras ideas hay cercanas al potencial objetivo y obviamente ver si se puede, si hay algunas cosas en común del punto de vista de idea, pero también saber a cuánta gente representan estos otros grupos similares que pueden estar cohesionando y cohabitando con estos movimientos o youtubers o grupos que tratan de mandar un mensaje. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a hacer este pequeño análisis tomando algunos datos. Esto no es ciencia, esto es una apreciación, ¿ya? O sea, escupar métodos científicos, pero no para dar una certeza y entregar un resultado científico o lo más cercano a lo científico. O sea, eh, eh, esto no es un paper, no es un paper academicista para que después lo lean los mismos académicos y los intelectuales y entre ellos se den vuelta. No, no, no. Este es una pequeña apreciación para tomar decisiones políticas, ¿ya? Obviamente que se puede profundizar con otras fuentes, pero es un marco general, ¿ya? Ahora, teniendo claro eso, partimos por la siguiente premisa. En Chile hay 14 millones de personas que pueden votar, electores. Ese es el potencial. Ahora, de esas personas, en las últimas elecciones, la constante que se ha ido viendo es que votan más o menos 7 millones de personas. Se podría decir que esas 7 millones de personas son el grupo humano que tiene algún interés por la república. Le interesa dar su opinión y le interesa lo que va a pasar con el país. Aunque lo hagan una vez cada 4 años, no importa, pero participan. O sea, hay un grado de proactividad. Otros 7 millones de grupos de personas, que sea la otra mitad, no participa porque puede estar desmotivado, porque no lo representa, porque no hay ideas en el que lo representen, o simplemente nunca van a participar porque en realidad son unos free riders, es decir, una persona que se beneficia de lo que hacen otros y él no quiere arriesgar nada. Ya. Ahora, lo que sí se va a ver ahora en el plebiscito del octubre, del plebiscito constitucional, y lo que se está viendo, es que podrían votar más o menos 10 millones de personas. ¿Qué significa? Que en el electorado de 14 millones, 10 van a ir a tomar una decisión que es vital para el futuro del país. Es decir, podría decirse, la decisión más importante que una presidencial, inclusive. Y por lo tanto los va a mover a salir de su statu quo, es decir, de los 7 millones que no votan, 3 millones van a ir a votar. Es decir, 4 millones se van a quedar afuera, igualmente. Por lo tanto, esos 4 millones ya no es muy difícil que se sigan moviendo más, a no ser que no tengan idea de qué se trata la constitución, qué es lo que se está discutiendo, pero en realidad lo que se pregunta en la encuesta y lo que se está viendo es que más o menos el 95% de la población tiene claro cuál es la disyuntiva en la que nos encontramos. Es aprobar una nueva constitución, o sea, aprobar el proceso para iniciar una nueva constitución o rechazar. O sea, ¿hay necesidad de cambiar la nueva constitución o no? ¿Ya? En los detalles obviamente todavía no se discuten, pero en grandes rasgos la pregunta está clara. Entonces, ya teniendo clara eso, y así todo, 4 millones se quedan fuera, es porque los 4 millones no quieren participar ya. ¿Qué más los motivaría? Entonces, nos vamos a dejar ese 4 millones al lado y vamos a lugar de los 10 millones que sí votarían. Ahora, de esos 10 millones, 7 nosotros ya sabemos que van a votar constantemente. Y si van a votar por un plebiscito, por una elección presidencial o municipal, etcétera, lo más probable es que vayan a participar más aún, porque son personas que les interesa la política, quizá no partidista, quizá no activa, pero tienen alguna conciencia política y lo más probable es que van a participar. Por lo tanto, serían esos 7 más unos 3 nuevos electores. Ahora, esos 3 nuevos electores no sabemos bien para dónde van a votar, pero se suman.
y estarían saliendo del statu quo de no participar. ¿Ya? Ahora, tomando eso, nos preguntamos por cuál es el dilema que nos encontramos con el plebiscito, que es, apruebo hacer una nueva constitución, es decir, esta nueva constitución hay que cambiarla, o mantenemos. A grandes rasgos, los que quieren mantener, a grandes rasgos, insisto, no voy a entrar en detalle, que alguien me diga, no, es que yo creo que es por esto otro. A grandes rasgos, las personas que quieren mantener la constitución dicen, en realidad mantengamos la constitución porque los problemas no son de la constitución nos da orden, nos dio estabilidad, nos dio un modelo económico que nos dio desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Los que quieren rechazar dicen, en realidad, los que quieren aprobar dicen, hay que cambiarla porque en realidad no me representa, fue hecha entre cuatro paredes, fomenta un modelo económico que ha sido, qué sé yo, productivo, pero ha dejado de lado otros valores más humanos, es un modelo que no es solidario, que no es empático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso claro, podríamos decir que la disyuntiva estaría entre una constitución que representa valores más del individuo, es decir, más de esfuerzo, de trabajo, de razón, la razón, relacionados con el individuo, con el sujeto. Y los que aprueban tendrían, no significa que no tengan una visión desde el individuo, sino que también creen que hay de alguna manera lograr mayor participación, empatía, solidaridad, conceptos que van más hacia el otro, hacia el otro, al otro que no sea yo individuo. Por lo tanto, en este esquema, los del rechazo tenderían a partir del análisis desde la base del individuo, es decir, mi libertad, mi derecho a elegir, mi derecho a tomar decisiones, mi derecho o sea, del individuo. Siendo que también en la izquierda hay visiones que sí, mi derecho a ser reconocido como género, etcétera, etcétera. Pero, entonces, desde el punto de vista del rechazo, lo más extremo serían los grupos, por ejemplo, que pregonan que lo anarcocapitalista, es decir, el individuo por sobre todo, que no existiera ninguna entidad colectiva que oprima al individuo, que podría decir que no haya Estado, que no haya nada. Y de ahí viene una gradiente de personas que dicen, no, yo creo en el libre mercado, pero debería haber un Estado que regule algo, después yo creo que hay un libre mercado, un Estado, pero hay que tener conciencia social, después los del medio se encontrarían, no, es que en realidad no, el individuo no es lo más importante, sino que un conjunto una visión conjunta, un individuo, pero preocupado de la comunidad, donde reemplazan el concepto le contraponen al individuo la comunidad. Después vamos avanzando más hacia la izquierda y encontramos que el concepto de comunidad es reemplazado por la sociedad, que es distinto. Y lo social, y más que lo social, lo colectivo. Es decir, hay que preocuparse, ya el individuo se tiene que preocupar de algo que son más colectivos, con los derechos sociales, con temas donde el individuo empieza poco a poco a diluirse en el colectivo, hasta llegar a un extremo donde ya sería todo colectivo, o incluso un anarquismo que sería el absoluto dominio de lo colectivo y el individuo queda totalmente anulado. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, esa visión de cuáles estarían los dilemas a grosso modo, individuo versus colectivo, y al medio un comunitarismo, una comunidad que une el individuo con lo colectivo, que lo funde. Acá sería pro individuo, pro colectivo, y acá lo comunitario. Dentro del grupo de los que votan por el rechazo, que más o menos la encuesta es más o menos un 27%, 25%, que si lo redondeamos podríamos ser un 30%. Ese 30% de 10 millones son 3 millones de personas, ¿ya? Ahora, ese 3 millones de personas, uno se pregunta, le hace la misma pregunta, a ver, ¿qué tan individualistas y qué tan colectivistas podrían ser dentro del mismo grupo del rechazo? Entonces, en diferentes encuestas yo he visto que las personas que uno le hace la pregunta por cuál es el principio que más defienden, si usted se siente de derecha y vota por el rechazo quizás, ¿cuál es el principio que más defiende? Libre mercado, libertad, liberalismo social, nacionalismo o patriotismo, y tradicionalismo o conservadurismo. Si se fijan, los últimos tres tienen como denominador común algo social, es decir, algo más allá del individuo, algo social o algo comunitario. El individuo, pero algo más. En cambio, los primeros que ponen el libre mercado por encima de todo, parten principalmente del análisis del individuo. El individuo es más importante. ¿Ya? En esta encuesta que yo estaba viendo, los grupos pro libre mercado, es decir, más individuo, son un 60%. ¿Ya?
Las otras tres visiones suman 40%. 5% los liberales sociales, 25% los grupos nacionales patriotas, 25 a 30% nacionales o patriotas, que ponen el énfasis nacional o patriota, la comunidad nacional patriota, y lo que ponen el énfasis en lo tradicional o conservador, que podría ser cristiano, son un 5%. Sumando, son 35 o 40%. Ahora, si eso tomamos de los 3 millones de personas que votan por el rechazo, los liberales, los que le dan énfasis al libre mercado, serían más o menos 1.800.000 personas de estos 10 millones que van a votar. ¿Ya? Ahora, los que dentro del rechazo tienen un énfasis más a lo comunitario, de alguna manera, quizás sin olvidar el individuo, pero sí con un individuo con más conciencia de comunidad, sumarían 1.200.000 personas. Ahora, de ese 1.200.000 personas, ya teniendo claro cuál es los libre mercados, tienen 1.800.000 personas, que sería un 18% del total de las personas que votarían. Podrían haber subdivisiones ahí, pero voy a enfocar ahora con los que tienen la visión más comunitaria dentro de del rechazo y la derecha. Ese grupo, que dijimos que era 1.200.000 personas, lo podríamos volver a subclasificar en cuál es la fuente matriz metafísica o filosófica de ese comunitarismo, de esa tendencia hacia lo social. Esa matriz puede ser cristiana o laica. Esos porcentajes son 60% cristiano y 40% laico. Ahora, eso traduciéndolo en millones de personas, sería de ese 1.200.000 personas de la derecha, rechazo, que son más comunitaristas que el libre mercado, el 60% serían 720.000 personas. Y los que tienen los que tienen el enfoque cristiano dentro de ese 1.200.000 personas, y que tienen el enfoque más laico, que podría ser de fuente, un comunitarista de fuente nacionalista, patriota, etcétera, o republicano, ese grupo sería más o menos 480.000 a 500.000 personas. ¿Ya? Ahora, si yo vuelvo a subir, me encuentro con que del universo de 10 millones de personas, el 70%, 65 a 67%, que lo vamos a redondear para el ejercicio, en 70%, 7 millones de personas, 7 millones de personas tienen alguna visión un poco más, que como lo dijimos al principio, un poco más tendiente hacia lo social, comunitario, etcétera. Cualquier tipo de cohesión social que vaya más allá del individualismo o del individuo. ¿Ya? Si esas 7 millones de personas tienen alguna tendencia, le tengo que agregar el 1.200.000 personas que también tienen una visión alejada un poco del individuo, ¿ya? Del monopolio del individuo, que serían 1.800.000 personas. Lo que nos da un total de 7 más 1,2, 8,2. O sea, un 82% del país tendría alguna visión más, 8,2 millones de personas, más tendiente a buscar algún tipo de empatía, solidaridad, fraternidad, visión de comunidad, y que el individuo sea más partícipe, hasta un extremo donde la comunidad y lo social lo social y lo colectivo se apodera de todo. O sea, este 8,2 millones de personas tiene un alto espectro, un amplio un amplio espectro de diferencias, ¿ya? Pero eso puede ir indicando a dónde pueden tender los grupos que son más comunitaristas. Digo comunitarista en diferencia al individuo, al colectivo, pongo la comunidad al medio. El individualista pone el concepto del individuo primero, que hay que proteger al individuo del poder, hay que el individuo toma decisiones racionales, o sea, el individuo es capaz de tomar mejores decisiones con el menor coerción posible, porque es racional, etcétera. Y el colectivista, piensa que en realidad el individuo debe el colectivo es mucho más importante que el individuo, porque en lo colectivo se da la fraternidad, la empatía, la colaboración, etc. En estas dos visiones se suprime, acá se un exceso de individualismo y acá se suprime el individuo dentro del colectivo. En los casos extremos, y hay una gradación. Pero al medio yo pongo los comunitaristas, o lo comunitario, es decir, aquellos que le dan una importancia equilibrada a ambos, ¿ya? Al sujeto y al objeto, ¿ya? Ahora, teniendo claro eso, lo interesante sería ahora empezar a ver dentro del 8,2 millones de personas, de los cuales tenemos más o menos identificados 1,2 millones que son los que más comunitaristas dentro del rechazo. Habría que, de los 7 millones restantes que votan por apruebo, cuáles son sus elementos o cuáles son, si tienden a lo social, a qué identifican como social, qué identifican que cohesiona a las personas más allá de su individualidad, de su sujeto. ¿Qué podría ser? La cohesión está fundamentada en el cristianismo, en que somos todos hijos de Dios, en el marxismo, porque todos somos una clase proletaria explotada,
el humanismo, porque somos todos, antes que todos somos seres humanos, o un grado de nacionalismo, o patriotismo, o anarquismo. Hay que hacer ese estudio.